Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es lunes 17 de julio y vamos a continuar la lectura de nuestro año bíblico en el libro de Levíticos, capítulo 16 hasta el 18. En el capítulo 16 se nos muestra allí cómo se realizaba el día de la expiación, el día del Yom Kippur. La palabra expiación tiene que ver con cubrir. Todos esos sacrificios que el pueblo de Dios hacía diariamente, ¿verdad? Y en su fiesta, no era suficiente para cubrir el pecado. Simplemente eran perdonados, pero el pecado estaba allí latente. En el día de la expiación, entonces todos esos pecados eran borrados definitivamente, cuando el santuario era purificado. Entonces el sumo sacerdote, luego de hacer todas esas actividades que llevamos a leer, él tomaba dos machos cabríos, dos chivos, ¿verdad? Uno por Jehová y otro por Azazel. Entonces, por Jehová representaba el sacrificio de Jesucristo y Azazel representaba el adversario. Entonces, una vez que él sacrificaba a ese chivo, la sangre la llevaba al lugar santísimo y de una forma simbólica se transferían todos los pecados que habían contaminado al santuario durante el año sobre el sacerdote. Se transfería todos esos pecados. Por eso que el sacerdote no podía tener un pecado personal. Luego el sacerdote salía y transfería todos los pecados del pueblo que cometió durante el año sobre la cabeza de Azazel. Y es interesante que Azazel no era sacrificado, sino que Azazel era sacado del campamento, enviado a lo lejos para que muriera al desierto. Entonces eso todo tiene un significado, ¿verdad? Vamos a decir escatológico, que se está cumpliendo ahora. Desde 1844 Jesucristo está haciendo la purificación del santuario celestial. En este momento el Señor Jesucristo está intercediendo por todos aquellos que han llevado sus pecados y que llevan sus pecados al santuario celestial. Por eso insistimos que el momento para aceptar a Jesucristo es ahora. No dejemos para más adelante, hermano, porque no sabemos cuándo Jesús va a terminar ese trabajo. Cuando el Señor Jesucristo termine de hacer ese trabajo, ya no va a haber oportunidad para más nadie. Y entonces Él va a venir a la tierra y va a tomar a Azazel, al adversario, y va a transferir todos los pecados, ¿verdad?, que los hijos de Dios cometieron y por los cuales Él murió en la cruz del Calvario. Pero todos esos pecados los va a llevar el enemigo. Por eso el enemigo no quiere que nosotros nos salvemos, porque Él no quiere quemarse por nuestro pecado. Porque más pecado, más candela para Él. Aquellas personas que no se arrepintieron, que son rebeldes, que no quieren hacer caso, ¿verdad?, que están jugando la ruleta rusa y mueren, o que pase algo, se acaba el tiempo de gracia y finalmente no se arrepientan, ellos van a ser Azazel. Ellos van a pegar por sus pecados. Como el enemigo, ellos son Azazel. ¿Ves? Y finalmente se acabará el pecado y la raíz. Eso es lo que significa allí el capítulo 17. Capítulo 16. En el capítulo 17, el Señor instruye a su pueblo a no comer ni beber sangre. Esa es una práctica común entre las civilizaciones paganas. Ellos lo hacían para supuestamente tener la fuerza, la velocidad de los animales. Pero si nosotros seguimos las normas de salud que el Señor nos ha dado, hermano, nosotros vamos a ser fuertes, veloces y sanos. No necesitamos beber sangre. Otra razón por la cual el Señor prohibió que se bebiera sangre era para que no se perdiera el simbolismo de la sangre. Porque la vida del animal está en la sangre. Beberla cambiaría el simbolismo del castigo sacrificial y destruiría la evidencia del sacrificio. Y en tercer lugar, para proteger al pueblo de las infecciones. Recuerden que muchas enfermedades mortales se transmiten a través de la sangre.
Entonces el Señor quería que su pueblo se mantuviera sano. El Señor nos ama, hermano. Por eso nosotros no debemos comer ningún alimento que contenga nada de sangre. En el capítulo 18, bueno, este capítulo, al igual que los capítulos que leímos ayer de Colosenses 3 y 4, es un capítulo que la sociedad de hoy día no lo acepta, ese capítulo. Y por eso es que algunas autoridades del mundo están pensando en cambiar la Biblia, porque ellos piensan que nosotros los cristianos verdaderos somos fundamentalistas. No es fundamentalismo, hermano, ¿verdad? El Señor quiere que su pueblo sea un pueblo santo. Y hay pecados allí que se menciona que son abominación a Jehová. El Señor había sacado a Israel de Egipto, una nación sumamente idólatra, y le iba a llevar a Canaán, que estaba rodeada de gente idólatra, y ellos se habían pervertido, la humanidad se había pervertido. Entonces el Señor quería, ¿verdad?, que ellos se mantuvieran como una nación diferente, una nación santa. Y por eso entonces Él da algunas instrucciones de evitar o de eliminar las relaciones sexuales entre parientes cercanos. En algún momento eso fue necesario, cuando el mundo estaba iniciándose. Por ejemplo, Abraham se casó con su hermanastra, pero eso ya no era necesario, ¿verdad? Entonces también el Señor eliminó la práctica del adulterio, ofrecer los hijos como sacrificio a los ídolos, tener relaciones homosexuales, tener relaciones sexuales con animales. Estas prácticas eran comunes en esas culturas paganas. Y tales prácticas conducían a enfermedades, a deformación y a la muerte. Y hoy día también, hermano, todas esas prácticas finalmente producen enfermedades y deforman la imagen de Dios. Como el enemigo no puede atacar a Dios, entonces ataca a su imagen. Y la imagen es el hombre y la mujer. Esa unidad. ¿Ves? Esa unidad es la pareja, el hogar, es la imagen de Dios. Nuestra cultura moderna a menudo se niega a ver cualquier aspecto de la conducta sexual como una profanación. La única medida es el placer inmediato, no el bien o el mal. Pero el pecado sexual nos amancilla y nos daña. Dios no nos da sus leyes para molestarnos, hermanos, sino que Él quiere nuestro bien. No es un intento de simplemente probarnos o demandarnos, no. El Señor quiere, Él nos creó y Él sabe cómo funciona el ser humano. La civilización y la moral cristiana, ¿verdad?, son las que han desalentado y condenado la formación de todos estos fenómenos de adulterio, de fornicación, de pedofilia, la poligamia, la prostitución, la homosexualidad, la confusión de géneros y otras prácticas similares. Pero a medida que avanzamos, todos estos principios morales y cristianos, como una lenta procesión, han ido desapareciendo o han querido desaparecerlo. Y por lo tanto no nos sorprende entonces que todas estas prácticas sexuales se apoyen y se alienten cada día más y se le haga mucha promoción. Que el hombre, la civilización, va a la decadencia total. Los cristianos debemos tener mucho cuidado de no odiar a la gente porque consideren que sus pecados son especialmente distintos, ¿verdad? Y ellos se consideran que son distintos y entonces, bueno, entonces nosotros lo vamos a odiar, lo vamos a perseguir, lo vamos a eliminar. No, nosotros los cristianos no vamos a hacer eso. Sin embargo, debemos tener
cuidado de no amar y aprobar los pecados porque consideremos que los practican muchas personas. Entonces, nosotros debemos amar al pecador, como a todos los seres humanos. Debemos amar al ser humano, pero odiar el pecado. El Señor considera la homosexualidad y todas esas prácticas con animales y con niños una abominación. Entonces ese comportamiento no puede ser aprobado en base del amor, porque el tema no es el amor, el tema es la conducta sexual. Por supuesto que la Biblia no condena de ninguna manera el amor hacia la humanidad, pero sí nos instruye que la conducta sexual entre personas del mismo sexo, entre parientes, entre animales y seres humanos, y entre personas mayores y niños, es una abominación, es pecado. Y nosotros no deberíamos cambiar eso, hermano. Vamos a estar alerta, ¿verdad? Y tenemos una lucha grande en la formación de nuestros hijos, porque ellos tienen ese bombardeo. Y no podemos permitir perder esta batalla. Vamos a dar la batalla, hermano, y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y no demos cabida a esos pensamientos, porque por ahí viene la falla. Es mejor sostenernos en un escrito está, aunque no lo comprendamos. Hay cosas que de pronto la gente nos confunde y puede ser que no lo comprendamos totalmente, pero no, hermano, escrito está, punto. Y no se ponga a razonar mucho. Dios no aprueba ninguna de esas conductas. Y no dejemos de por el sentimentalismo. Es un escrito está. Hermanos queridos, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día.